en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Comenzamos. Cántame conmigo. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos. A cantar.
nos hemos gozado tremendamente. Dios es bueno. Y si pudiéramos meditar en cada una de las bendiciones que Dios nos da. La vida. La vida, el día de hoy podemos respirar. Y podemos estar en un lugar como este, reunidos, adorándole. No es religión, es una relación. Y a medida que venimos delante de su presencia, Dios se levanta, Él se complace. Y Él pone su mano poderosa sobre su pueblo. Y Él nos bendice. Lo único que tenemos que hacer es entregar nuestro corazón y adorarle. La Escritura dice: la hora viene y la hora es donde el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces la Escritura nos revela de que hay algunos que no le adoran como Él quiere, pero sabemos de que nosotros lo vamos a hacer no como a nosotros nos gusta, sino como a Él le gusta. Aleluya. Quiero invitarte en tu lugar. Yo te invito, cierra tus ojos. Vamos a adorar a nuestro Dios. Vamos a entregar todo nuestro corazón a Él. Él es el único. Y solamente a Él entregaremos nuestra vida, nuestra adoración. Quiero que pienses en estas palabras. En los últimos días, los últimos meses, la iglesia ha estado pasando quebrantamiento físico. Hay muchos que necesitan sanidad. Y nosotros necesitamos ponernos en la brecha. Nos tenemos que levantar como intercesores. El pueblo sufre a veces, pero sabemos de que Dios está en control. Mas no olvidemos de que Él es nuestro Salvador y nuestro Sanador. Y este coro se titula Mi Sanador, porque es personal. Podemos decir nuestro Sanador, sí, pero cuando lo haces personal y dices Mi Sanador, estás hablando de una relación muy personal, individual, y es lo que Dios quiere. No temas ni desmayes. Aunque a veces pareciera lo contrario, Dios no ha perdido el control. Él siempre está al control y continuará manteniendo el control de acuerdo a su perfecta voluntad. Aleluya. Adoremos juntos al Señor.
este lugar. Bienvenido, Señor, a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido. Oh, adórale en este lugar. Gracias, Jesús. Espíritu Santo de Dios, desciende. No solamente a visitar, pero a morar en este lugar, oh Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Eterno Dios, eres mi
comenzáramos, si usted me ayuda y podemos abrir nuestras Biblias, vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 2. Y vamos a leer 2 de Timoteo. El libro de Timoteo es un libro muy especial para nosotros, porque no nada más el Señor nos ha hablado en Timoteo, esta obra que está en el corazón de Dios fue confirmada en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, los primeros 5 versículos. Así que hemos dicho siempre, ¿verdad? Timoteo es uno de los personajes de la Biblia más amados. ¿Por qué? Porque se asemeja mucho a ti y a mí en muchos aspectos, ¿verdad? Antes de comenzar a leer, Timoteo conoció a Dios desde pequeño, pero él empezó a caminar con Pablo desde el principio, siendo muy joven. Pablo, cuando Dios transformó a Pablo, Pablo tendría probablemente 29, 30 años de edad. Y el ministerio de Pablo duró aproximadamente como 40 años, de los cuales Timoteo caminó con Pablo cerca de 18 años aproximadamente. Pero Pablo siempre vio a Timoteo como su hijo espiritual. Lo veía como un jovencito, ¿verdad? Hasta donde todo el mundo sabemos, decimos, Timoteo era un joven tímido, inexperto. Yo con Pablo le decía Timi, ¿verdad? Por lo tímido. Porque era muy tímido, era muy introvertido. Y tenía muchas cosas que para ti y para mí, quizás lo hubiéramos descalificado y lo hubiéramos puesto así, este no califica, ¿verdad? Porque si nosotros fuéramos los calificadores de siervos, quizás no hubiese nadie con la capacidad suficientemente buena, ¿verdad? Para que fuesen aprobados por nosotros, ¿verdad? Pero Dios nos ve de una manera diferente. Dios ve en nosotros lo que vamos a hacer, no lo que somos. Pero muchas veces nosotros no nos estamos viendo a nosotros como Dios nos ve. Y aunque los demás no nos dicen nada, nosotros mismos nos descalificamos. Timoteo era una persona, hasta donde hemos leído, que hacía las cosas con excelencia. Era, como diríamos nosotros, muy bien hecho. No hacía lo que se le pedía al 50%. En casa a veces las cosas se hacen al 50%. Le pides que te hagan algo, ¿verdad? Y te lo hacen nada más a medias. O muchas veces es mañana, ¿verdad? La generación del mañana. Mañana lo hago, mañana voy, mañana lo compro. Y eso se aplica no nada más para los hijos, se aplica para los hombres, se aplica para las mujeres. ¿Por qué? Porque muchas veces no hacemos las cosas en el tiempo en que se tienen que hacer. Para fortuna de Timoteo, Pablo estuvo con él, lo enseñó, aprendió de él, seguramente lo bueno y lo malo. Pablo era una persona de gran excelencia, de gran educación, pero era humano como tú y como yo. Así que esto que vamos a leer ahora a continuación en el segundo libro de Timoteo, en el capítulo 2, es algo que Pablo le escribió a Timoteo cuando él estaba encarcelado y esperando que en cualquier momento entraran al calabozo y lo sacaran, porque lo iban a decapitar. Pablo había tenido un tiempo difícil con problemas de salud. Tenía aproximadamente 70 años. Pero en ese tiempo él había logrado mucho más de lo que cualquier otro discípulo pudo haber hecho en algún otro tiempo. Algunos de los apóstoles, ¿verdad? Él siempre fue alguien
muy diligente. Escribió la mayoría de las cartas que están en el Nuevo Testamento. Abrieron una cantidad increíble de iglesias, no nada más en Asia, pero en toda esa parte de ahí. Así que leemos los primeros 7 versículos del 2 de Timoteo 2. Dice: tú pues, Pablo hablándole a Timoteo, dice: hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. En el versículo 4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, dice, para participar de los frutos debe primero, dice, trabajar primero. El versículo 7 dice: considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana, porque tu presencia está en este lugar, Señor, porque tú te has dignado en visitarnos en esta hora. Te pedimos ahora, Señor amado, que el consejo de la palabra, Señor, que estamos por compartir, Señor, tenga, Padre, el efecto para la cual tú la estás enviando, Señor, porque es algo que tú has puesto en nuestro corazón. Prepáranos, Señor, para poder recibirla, asimilarla y entenderla, y poder ponerla por práctica. En esta mañana te damos gracias, te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que, como hablábamos, ¿verdad? Aquí me gusta la manera en que empieza a decir, porque primeramente le dice con tanto cariño: hijito mío, ¿verdad? Hay unas versiones donde en la Reina Valera dice hijo mío, ¿verdad? Pero en otras versiones le dice hijito mío. ¿Por qué? Porque lo quería de una manera entrañable. Vamos a imaginarlos, ya hablamos dónde estaba Pablo, pero cuando Timoteo recibió esta carta, él estaba en la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso era un puerto, de los puertos más importantes de esa área enfrente del Mediterráneo. ¿Por qué? Porque era un puerto donde entraban y salían ejércitos, comerciantes, y la mayoría del tráfico comercial y económico se encontraba en la ciudad de Éfeso. Imaginémonos un joven, ¿verdad?, que por un tiempo fue tímido. Ya a este punto, después de haber caminado con Pablo por 15 años aproximadamente, a estas alturas, yo creo que Timoteo tendría alrededor de 30, 32 años. Ya había andado y caminado y había sido enseñado por Pablo por ese periodo de 15 años. Pero imaginemos encargado de una de las iglesias más grandes del lugar. Imaginemos la dificultad de lo que había, casi que lo que hay ahorita, ¿verdad? Un centro como por ejemplo muchas de las ciudades, de las grandes metrópolis de este país, donde la prostitución está en todos lados, donde todo tipo de problemas de drogadicción reinan, donde es muy difícil muchas veces el poder ser luz en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde constantemente estamos siendo probados, empujados a demostrar verdaderamente quiénes somos. Eso era lo que estaba sucediendo en el momento en que Timoteo recibe esta carta. Me llama mucho la atención que le dice, en ese primer versículo dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hay otros versículos de la Biblia que dice: esfuérzate y sé valiente.
Pero aquí está diciéndole, esfuérzate en la gracia. Esforzarnos en la gracia no depende de nosotros. Es enfocar y recibir lo que Dios nos da. Porque la gracia es gratuita. La gracia no nos la ganamos porque estemos trabajando arduamente para recibir esa gracia. La gracia no se compra. Entonces Pablo le está diciendo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que quiere decir que en ese momento Timoteo se sentía con temor, se sentía inseguro, se sentía que la gran tarea que se le había encomendado era algo mucho mayor a sus propias fuerzas. En los libros de Timoteo, en los dos, Pablo le dice a él mínimo 25 veces. Le dice Pablo a él, le repite una y otra vez, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Lo que quiere decir que una de las características importantes que en alguna forma tuviese tenido Timoteo no era el ser esforzado. Por eso era necesario estar constantemente diciendo, esfuérzate. ¿Cuántas veces el Señor nos inquieta? Y nosotros no sabemos por qué, pero sentimos que tenemos que estar diciendo a una persona, esfuérzate todo el tiempo, esfuérzate, o Dios te ama. O a veces sin saber por qué sentimos la necesidad de darle un abrazo a alguien y decirle, Dios te ama. Decirle, Dios está contigo. ¿Por qué? Porque Dios mueve el corazón de las personas para suplir nuestras necesidades en momentos donde nadie más puede suplirlas. Era un momento difícil, crucial en la vida de Timoteo. Si nos ponemos a pensar, Pablo le mandó a él esta carta ya al final de su vida. De hecho, fue la última carta que se supone que Pablo escribió. Y esa última carta fue precisamente para Timoteo, su hijo espiritual. El amado que quería hacer las cosas bien, pero que tenía temor de equivocarse, que tenía temor de no poder cumplir con lo que se le había encomendado. Muchas veces así nos sentimos nosotros. Yo me he sentido así. Yo le digo, Señor, es grande la tarea. Y hasta he utilizado a veces una frase, ¿verdad? Me siento que estoy empujando un autobús de su vida. No que nunca haya empujado un autobús de su vida, pero a veces sentimos que es muy pesada la carga o el compromiso donde Dios nos ha sentado. Es más de lo que tú y yo podemos controlar. Pero se nos olvida que cuando Dios llama, Él capacita. Él te prepara. Y nos encontraremos en momentos y en lugares donde nuestra fe se va a manifestar a una manera. Donde nosotros mismos vamos a decir, wow, estoy creyendo como nunca lo creí. Estoy dando una palabra de sabiduría donde jamás lo había hecho. El Señor me dio un mensaje para fulanito, para la hermana Juanina. ¿No hay nada que se llama Juanina? No. Pero necesitamos esforzarnos en la gracia de Dios. No en nuestras propias fuerzas. No es quien yo soy. Es quien Él me hace ser. No es quien tú eres. Es quien Él está haciéndote que tú seas. Pero muchas veces nos hace falta escuchar. Yo lo creo. Pero cuando Dios me lo dice, es porque Él conoce que en mi corazón hay flaqueza,
hay debilidad. Tengo ganas de llorar porque me siento que no puedo más. Porque he orado y he clamado y yo sé que es un plan y un propósito de Dios para mí. Pero a veces se nos acaban las fuerzas. Y no se trata de que, hermano, has de estar en pecado porque por algo nada más puedes orar 2 horas. No. Timoteo necesitaba escuchar de parte de Pablo: esfuérzate en la gracia. Dios te dice en esta mañana: esfuérzate en la gracia. No desmayes. La intimidación de un mundo como en el día de hoy en el cual estamos viviendo, donde es difícil ser cristiano, donde es difícil para nuestros hijos el pararse firmes, que yo sé que lo hacen. Yo sé que Francisco es un joven muy valiente, y lo he escuchado porque yo lo he escuchado de él y lo he visto. En este lugar y no es el único, hay muchos otros que se van a comer después de la reunión y no tienen temor de pararse y hablar con la persona que está sentada enseguida, a la mesa de enseguida, y hablarles de Jesús. No les importa que se burlen, que los rechacen, que los maldigan. Esa es la generación poderosa que busca y se toma y se refuerza en la gracia de Dios. Y eso es para cada uno de nosotros. Dios quiere en esta mañana que tú escuches esto. Es hora donde debemos de demostrar que el ser cristiano es un privilegio. El ser cristiano no es de todos. Ahora, no por eso no vamos a hablar con los demás. No. ¿Cómo va a escuchar la gente de Cristo si no somos nosotros los que venimos y les hablamos a ellos? Muchos de los que anduvieron conmigo en las parrandas, cuando yo tenía, aunque usted no lo crea, yo andaba en parrandas desde los 15 años, como Pancho López. Empecé muy jovencito, pero el Señor me rescató muy rápido también, y me perdonó mucho, y me limpió todo, y borró en mi cassette. Pero cuando yo me volteé con mis amigos y yo les hablaba y les decía, el 99% de ellos se burlaban. Tómate otra. Cuando entendí que no era para todos. Pero ese 1% recibieron lo que yo tenía que decir. Pero Dios nos va a usar a ti y a mí. Yo bromeaba ahorita con lo del baby. Cuando yo estoy diciendo, no bromeo de que si viene, no, sí, eso es cierto. Pero lo que yo me refiero cuando yo dije, si no los convertimos, los hacemos para poder llenar la tierra, ¿verdad? No es así. Es la gracia de Dios la que nos sostiene y nos levanta. Pablo no estaba enseñándole nada nuevo a Timoteo cuando él le dijo, empezó desde el versículo primero y le dijo, esfuérzate en la gracia. Timoteo ya lo sabía, pero necesitaba escucharlo en ese momento. Era el momento correcto de escuchar, esfuérzate en la gracia de Cristo. Es todo.
leemos, ¿verdad?, cómo Pablo le da 3 diferentes ejemplos. Porque de ahí en el versículo 2 le dice: lo que has oído ante mí, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hay 2 palabritas ahí fuertes: fieles e idóneos. De eso se trata el llamado. De eso se trata. Instruir a jóvenes. Instruir, Alberto. Síguelo haciendo. Músicos, es instruir. No tienen que estar en la plataforma para instruir. En casa, instruir a nuestros hijos, a la gente que Dios permite que se acerquen a nosotros. Si no tienen a Cristo, no tienen nada. Yo conozco mucha gente que tienen tanto dinero que no saben ni qué hacer con él. Pero sin embargo viven una vida miserable, triste y sin esperanza. Y lo que es peor, que con todo el dinero que pudieran tener no pueden comprar la salvación y la vida eterna. Porque la salvación y la vida eterna son por gracia. Se reciben a través de una confesión de fe, de un cambio de corazón y de actitud, un cambio de renovación en mi mente, donde nadie más que yo puedo decidir en qué momento voy a cambiar mi rumbo y voy a caminar por donde Dios quiere que yo camine. Si yo me quiero ir de aquí a esa pared, yo me voy directo. Pero si alguno a otro decide, mejor se van a salir, se van por el estacionamiento, le dan 2 vueltas al edificio y lo van a llegar ahí también. Pero se van a tardar más. Van a perder tiempo. Y sobre todo, no van a pasar por aquí que les hubiera dado las herramientas que iban a necesitar para utilizar cuando llegaran a ese punto. Tenemos que dejar de reinventar la rueda. Si Dios nos está pidiendo algo, necesitamos hacerlo, porque nos va a doler cuando nos lo quite. Lo que Él me pidió, yo lo voy a entregar. Lo que Él te pidió, entrégalo. Porque el propósito de Dios en tu vida y en mi vida se va a cumplir. Amén. Depende de ti si quieras caminar 40 años en el desierto o quieras hacer el mismo viaje por 3 semanas. Y eso es parando en Whataburger en la mitad del camino. Depende de ti y de mí. El Señor tocó la puerta de mi vida y de la puerta de la vida de Adrián desde los 13 años. Pero no le abrimos la puerta. Dios utilizó una tía mía persistente. Ahí estaba. No, es que tiene que venir. Es que yo sé que ustedes tienen que venir. Ustedes vengan. Y nos invitaba. Y siempre le dijimos que no. Pero cuando se nos vino un problema no encima, andamos, ¿dónde dijeron que se ica uno? Ahí sí, íbamos a todos los servicios, reuniones de oración. No, allá llegamos a los partidos de voleibol y oiga, hermano, ¿a qué horas empieza la intercesión? No viene a jugar, no, venimos a orar. Ahí sí. O a lo mejor nada más soy yo así. Las unciones más fuertes
cultos más gloriosos los vivimos cuando estábamos en esa iglesia con mis padres, con 3 guardaespaldas cuidando a mi padre, porque lo querían matar. Algún día les comentaré, les voy a poder compartir ese testimonio. Testimonios de él que el Señor utilizó para que todos viniéramos a los pies de Cristo. Pero había 3 guaruras atrás de nosotros, en la 4ª, 5ª fila de la iglesia. Y nosotros derramados delante de la presencia de Dios, lo que no habíamos hecho. ¿Por qué? Porque la necesidad te hace, o mejor dicho, la necesidad nos quebranta. Y entonces Cristo hace lo que desde el principio quiso haber hecho por amor. ¿Y sabes qué? Cada 2 semanas le cambiaban los guardaespaldas a mi papá, perdón. Tuvimos guardaespaldas 3 meses. Cada 2 semanas los cambiaban, porque no querían que se hicieran amigos de la familia. De esos 20 diferentes individuos que se rotaban, como 12 aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. Y ellos no estaban ahí para disfrutar el servicio. Ellos estaban para cuidarnos. Y yo sé que allá donde ellos estén es muy probable, y no dudo, que alguno de ellos esté testificando como lo estoy haciendo yo, y esté diciendo, nosotros estábamos cuidando a una familia. Y cuando los estábamos cuidando, el Señor tocó nuestras vidas y ahora estoy predicando la palabra. ¿Tú lo dudas? Así trabaja Dios. Pero dice el versículo 3: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hay un canto que me gusta mucho, que bueno, ya no se canta tanto, pero que dice, somos el ejército de Dios. Y me acuerdo hace mucho tiempo Adrián lo cantaba. Hace mucho tiempo. Pero ese canto suena muy bonito cuando lo cantas. Pero cuando verdaderamente te quieres poner las botas, ¿verdad?, militares, y prepararte para la batalla a la que Dios te ha llamado. Aquí estamos viendo cómo Pablo le da 3 ejemplos, y ya lo leímos. El primero, un soldado. El segundo, un atleta. Y el tercero, un labrador. Si tú y yo nos paramos y decimos, pero ¿qué? ¿En qué se parece un soldado, un atleta y a un labrador? Pues vamos a ver a qué se parecen. Porque Pablo los utilizó para darle y recordarle mayormente a Timoteo a quién estaba él sirviendo. Porque dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado en Jesucristo. Lo primero que aprendemos cuando entendemos que somos soldados de Dios es que estamos en guerra. En guerra. ¿Qué preparación tienen los soldados? La más tremenda. Con mis propios ojos yo pude ver a José Alberto ir y estar en el entrenamiento básico de los Marines. Y los agarraban y les cambiaban la manera hasta de masticar chicle. Es más, creo que ni chicle masticaban ya. Cómo comían, cómo hablaban, su apariencia física, no lo conocíamos en 3 meses. ¿Por qué? Porque es una transformación absoluta. El ser un soldado, el militar en las Fuerzas Armadas, requiere un gran sacrificio. Primera de Pedro 5 dice, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y lo primero que el diablo va a hacer es, no, tú no eres soldado. Tú no eres soldado. Es que es tiempo de orar. Y quieres sacrificar, hacer que tu cuerpo obedezca y se someta, y quieres orar
y quieres ayunar y quieres invertir tiempo en intimidad con Dios. Pero viene el diablo y te dice, no, no tienes que hacerlo. Todo está bien. ¿Por qué? Porque entre menos militemos, somos de menos riesgo para Él. Nos tiene como soldaditos de chocolate, así. Nos vemos muy bonitos y llamamos la atención de todo el mundo. Pero que no venga un calorcito, porque ¿qué pasa? Nos derretimos. Anteriormente yo lo había mencionado, yo estuve cuando estaba chiquito en el pentatlón en México. Yo creo que ninguno de ustedes sabe lo que es. Era como los Boy Scouts aquí, pero nos daban entrenamiento militar. Y nos daban unos palos largos con los que teníamos que pelear. Entonces, ¿sabes lo que estoy hablando? Yo estaba en el pentatlón. Y Adrián también. Y nos daban unos palos largos y decían, el día de mañana van a pelear contra los del batallón de la colonia Las Puentes, ¿verdad? Y el día siguiente llegaban unos tipos a pelear con nosotros. Pero todos estábamos de este tamaño. Y los del otro pelotón estaban del tamaño de Samuel. Y nosotros traíamos unas varitas que parecían, así chiquitas, que parecían bastoncitos. Y ellos traían unos palos así de este grueso. Entonces teníamos instrucciones de que cuando ellos llegaran los íbamos a emboscar. Chamaquitos de 12 años. Y ellos eran todos de 15 y 16. Hubo muchos que cuando se llegó el momento dijeron, ok, ya. Y unos corrieron por un lado y otros corrían por otro y otros corríamos para atrás. ¿Verdad? ¿Y dónde estás? Y llegamos todos sudados. Hombre, peleando, decías. Pero ni un rasguño ni un golpe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos escondíamos para que no nos dieran. No sé por qué mencioné eso, ¿verdad? Pero bueno. Pero es la realidad. Se nos olvida que estamos en tiempo de guerra. Ahorita no tenemos tiempo de perder allá afuera. Nuestros hijos están siendo destruidos. Los matrimonios están siendo separados. Las relaciones entre los hermanos cada día está más deteriorada. ¿Por qué? Porque el diablo está haciendo su trabajo. Y nosotros tenemos todo lo que necesitamos para pelear. Somos soldados de Jesucristo. Él nos ha dado, y esto lo hemos estudiado anteriormente, la armadura completa. Pero guardada en el closet, es que está muy incómodo y nos quitamos todo. Ahí está la armadura. Y cuando se viene el momento, espérame tantito, y queremos correr apenas a ponernos la armadura. No, pues ya cuando te la pongas ya te dieron hasta por donde no debieron de haberte dado. Tenemos que vestir de acuerdo a lo que Dios nos ha dado, porque hay un propósito en que nos lo diera. Estamos en guerra. Se nos olvida que somos tú y yo hechos a imagen y semejanza de Dios. Y el diablo, ¿a quién odia? A Dios. Nos quiere cobrar la factura a ti y a mí. Pero ¿sabes qué? No se le va a hacer. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El que se levanta contra nosotros no puede hacernos daño. Puede venir y estarnos atormentando. Pero ¿sabes qué? El Señor le reprenda. Pero para eso tenemos tú y yo que cerrar toda puerta espiritual y caminar de una manera recta. ¿Para qué? Para cortarle los brazos a lo que se quiera levantar en contra de nosotros.
Pablo le recuerda a Timoteo: Timoteo, estamos en guerra. Timoteo, esfuérzate en la gracia. Porque las fuerzas de Timoteo estaban debilitándose. Veía muy grande el compromiso, la prueba, lo que Dios le había puesto en sus manos. ¿Y ahora qué hago con esto, Señor? ¿Cuántas veces Dios nos da algo y le decimos: Señor, ¿y ahora qué hago con esto, Señor? Señor, esto es muy grande, Señor, no puedo con esto. Yo no puedo con esto. Dios no se equivoca, mi hermano. Y aunque pareciese que es un cuarto oscuro de donde no hay salida, no. Es un tiempo, es parte de un proceso que es necesario pasar. Porque en su momento, esas áreas que tenían que ser fortalecidas de tu vida y de la mía, estarán en el punto correcto para poder entonces cortarle la cabeza a ese Goliat que se ha levantado contra nosotros para venir a destruirnos, para destruir nuestras finanzas, para arrebatar nuestra libertad, para quitarnos nuestra salud. Timoteo necesitaba escuchar en ese momento. Y ahí estaba Pablo para decirle: pero tenemos que aprender a escuchar la voz de nuestro comandante y jefe, Jesucristo. ¿Qué voz estamos escuchando? ¿Por qué? Porque muchas veces, digo, a mí me pasó con lo que acabo de mencionar en el pentatlón, ¿no? Es una bobería, pero para mí a los 12 años era como que ¡wow! Yo estaba comenzando mi carrera militar en el pentatlón, de acuerdo a mí. Adrián decía la semana pasada: él quería haberse metido a las Fuerzas Armadas. A mí me encantaba volar. Me dije: yo quiero volar aviones, bombardear, decía yo. Pero no queremos pasar por el entrenamiento. Para cuando te dejan pilotear un avión de esos, tienes que pasar un proceso increíble. Si todavía te mareas del segundo piso, ni se te ocurra quererte subir a un Blue Angel, un avión de esos grandes, F-16s. ¿Por qué? Porque no estamos listos. Muchas veces decimos: Señor, es que, ¿por qué estoy pasando esta prueba? Yo pensé que el aceptarte como Señor y Salvador, pues yo ya no iba a pasar las dificultades. A veces pensamos eso. Yo conozco personas que se enlistaron en el ejército. A duras penas pasaron el entrenamiento básico. Y cuando tú les preguntabas: wow, ¿te gusta? No. ¿Y luego? No, pues es que quería que me pagaran el colegio. O quería que me mandaran a Hawái. Y ni les pagaban el colegio ni los mandaron a Hawái. ¿Por qué? Porque no recibieron lo que pensaban que estaban recibiendo. ¿Y qué pasa con nosotros muchas veces? Señor, háblame, Señor. Y abro la Biblia y el Señor me lleva a Ezequiel. Ay, Señor, no me gusta Ezequiel. Y la vuelvo a abrir y ay, Jeremías. Ay, Señor, Eclesiastés. Y ya mejor empezamos a arrancar las hojas. ¿Dónde están las hojas de las promesas de Dios y de las bendiciones? ¿Dónde? O abrimos, ahora que las Biblias en los teléfonos, ¿verdad? Que te dice el versículo del día. ¿Eh? Ay, Señor, háblame, Señor. Y le abro, pum, y no a la glotonería. Señor, este mensaje será para alguien más. Señor, este no es para mí. ¿Verdad? Y nos da, y le pico hasta que salga algo que yo quiero y que me gusta. Pero ¿sabes qué? Eso lo aplicamos en muchas otras áreas.
Porque nos hemos acostumbrado a vivir vidas de comodidad, donde la preocupación es buscar nuestro propio reino, no el reino de Dios. ¿Por qué? Porque es que esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que yo quiero. Ay, hermano, esta iglesia ya no me gusta porque aquí no se habla del evangelio de la prosperidad. No, las bendiciones de Dios son para ti y para mí. Pero todo tiene un propósito. Y tiene que haber un crecimiento. Y para poder ir de victoria en victoria, tenemos que ir de batalla en batalla. Para conocerle como el Dios sanador, tengo que estar enfermo. ¿Cómo puedo decir, tú eres el suplidor de mi vida, si no he pasado escasez? Tenemos que dejar de voltear a ver y ser selectos, o sea, verlo todo, no nada más lo que queremos ver y recibir. Se nos olvida que es mucho lo que está en juego. El mayor interés del diablo es precisamente el que se nos olvide que estamos en guerra. Hay un dicho en mi tierra que dice: guerra anunciada, ¿qué? No mata soldado. Guerra anunciada no mata soldado. ¿Por qué? Porque ya sabes lo que viene. Como seguidores de Cristo, los cristianos, los seguidores de Cristo, tenemos que parecernos a Cristo. Pero si no queremos ser como Él, ¿cómo nos vamos a llamar cristianos? Yo soy cristiano porque quiero vida eterna. Pero en el momento de la prueba y el padecimiento, es que Jesús era Dios, por eso Él tenía la habilidad de poder ser tentado y no pecar. Pero yo no soy Dios. Pero si hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, y Él te ha dado no solamente la instrucción de cómo salir adelante, nos ha enseñado cómo podemos hacer para vencer la tentación, para vencer el pecado, para caminar vidas rectas, para mantenernos enfocados en un propósito. El diablo nos quiere mantener muy ocupados haciendo dinero. Somos máquinas de hacer dinero. Que no falte, que no falte. Y no falta. Pero estamos perdiendo lo que Dios nos ha dado por estar enfocados en lo que nos queremos dar nosotros. Por eso tenemos que tener cuidado de no envolvernos, y aquí lo menciona en el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, lo dice, a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. ¿Quién nos tomó por soldado? Jesús. Entonces tenemos que militar de acuerdo a lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque tenemos que agradar a Jesús con nuestro caminar. Por eso dice, y lo dice claramente, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, los afanes, las preocupaciones. Todo me es permitido, mas no todo me conviene. Lo repito, todo me es permitido o lícito, mas no todo me conviene. ¿Por qué? Porque hay cosas que van a desviar mi atención, van a distraer mi mente de lo que Dios quiere y tiene para mí. Avanzo más rápido. En el versículo 5 menciona, dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente.
¿Qué quiere decir esa palabrota legítimamente? En la traducción, aquí la tengo, de las Américas, dice, y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo a las reglas. O sea que podemos competir, pero si no competimos de acuerdo a las reglas, no vamos a recibir ningún galardón. No va a haber corona. No va a haber trofeo. No sé si ustedes se acuerdan, hace algunos años, Lance Armstrong había ganado no sé qué tantos carreras, ¿verdad?, de ciclismo. Era el más condecorado del mundo en ciclismo. Hasta que se dieron cuenta que él siempre tomaba sustancias que le hacían elevar de una manera grande y dramática su comportamiento, su físico, su energía. Y eso lo ayudaba a él a ganar y a ganar y a ganar. Cuando fue descubierto, no nada más fue descalificado y borrado de la mayoría de los libros de récords. Pero uno de los premios era cuando ganaban las chaquetas amarillas que ganaban, ¿verdad? Que eran creo que eran el Tour de Italia, de Francia, no me acuerdo, no recuerdo. No soy mucho de ciclismo, pero recuerdo el dato. Y creo que hasta la chaqueta amarilla le quitaron. ¿Por qué? Porque fue descalificado. Pablo le está hablando a Timoteo, primero de la manera de un soldado, ahora como un atleta. La importancia de caminar y correr compitiendo de acuerdo a las reglas de juego. Aquellos que no compiten de acuerdo a las reglas o son descalificados o se les considera simple y sencillamente, como dicen aquí, cheaters, engañadores. Son aquellos que hicieron trampa. ¿Por qué? Porque corrieron o participaron hablando de los atletas de determinada actividad o deporte, pero no de acuerdo a las reglas. Había una patinadora también, Tanya Harding, que le pagó a alguien para que le quebrara la pierna a la otra muchacha que iba a competir contra ella. Y también fue descalificada y creo que hasta la cárcel estuvo. No vayan muy lejos aquellos aficionados al box, ¿verdad? El Canelito, ¿verdad? Hace poco también le cancelaron una pelea porque lo pescaron también poniéndose sustancias, comiendo alimentos con sustancias que no debía haber comido. O sea, para no alargar mucho esto, cada vez que hagamos algo que no sea de acuerdo a las reglas establecidas, tú y yo vamos a ser descalificados y no vamos a poder recibir el premio o para lo cual estamos de alguna manera compitiendo, ¿verdad? Así que un atleta que no compite bajo las reglas es un tramposo. En Mateo 16:26 dice: ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Hay muchas personas que se dedican a ganarlo todo. Y el día que no ganan algo, hacen un problemón. O se deprimen a un grado donde ¿qué? Pierden control de sus vidas, desenfocan el propósito de la competencia. ¿Qué aprovechará el hombre si ganase todo el mundo y perdiese su alma? No podemos afanarnos en hacer algo sin agradar a Dios. Timoteo necesitaba escuchar esto de parte de Pablo. Y el tercer ejemplo que le da es un labrador. Un labrador es aquella persona que pasa ese proceso, ¿verdad? Qué padre sería que pudiésemos recibir frutos y recoger cosechas
sin tener que pasar por el proceso de preparar la tierra, de tener que suavizarla, de ponerle fertilizante y ponerle el semilla y regarla, ya estas que no se la vayan a comer los gusanos, y ya, qué onda, ¿no? Mejor compramos el elote ya hecho, ya en bote, en lata, que al cabo sabe igual. ¿Por qué? Porque quisiéramos tener que poder recibir el beneficio del fruto, cosechar, pero sin tener que sembrar. Imagínate tú. Aquí Timoteo se lo está recibiendo de parte de Pablo diciendo, es necesario, porque un labrador tiene que necesitar invertir tiempo, tener dedicación y ser determinado. ¿Por qué? Porque es mucho trabajo. Adrián ha invertido años en tocar la manera en que toca. Si usted lo viera desde aquí, desde arriba, como no se le ven los dedos, así, se oye la música y dices tú, ¿cómo está tocando eso? Yo quisiera venir, decirle a Adrián, ahora todo ese conocimiento y talento se transfiere. ¿Qué va a hacer Adrián? ¿Me va a empujar? Y me va a decir, no, tú vete, invierte horas de tu trabajo, invierte horas de tu tiempo. Porque mientras todos salíamos y jugábamos, él se metía y pasaba horas escribiendo. Desde chiquito lo llevaba a mi mamá y ahí lo llevaba a las clases de escuela. Cuando él era chico, tenía un acordeón que estaba de este tamaño y Adrián de este tamaño. Entonces le salían de aquí para abajo y nada más la cabeza con el acordeón. Por ahí tiene que haber una fotografía. Estaba del tamaño del muchachito. Pero ha invertido tiempo en poder llegar a estar donde él está. Igualmente, voy a tocar a Alberto. Alberto, los músculos se transfieren a mí ya. ¿Qué me vas a decir? A ese pastor, con cariño. No funciona así. Imagínense que un labrador va, invierte 6 meses para poder que ese fruto esté listo, esa cosecha esté preparada, y llegue alguien más con una máquina y la meta y órale, y empiezan y recogen el trigo o todo lo que va a la paja y se lo lleven. Y va a decir, ¿tú qué? No, pues es que yo soy un labrador. El que ese tipo tenga un tractor no le hace labrador. El que yo tenga un rifle no me hace soldado. O el que me ponga una camiseta de los San Antonio Spurs no me hace jugador de básquetbol. O el que me ponga la Biblia debajo del brazo no me hace cristiano. Porque la corbata y el saco no dan tampoco la unción. Si yo no invierto tiempo y doblo mis rodillas y busco de Dios, puedo hablar y pararme aquí y aventarme 3 horas de sermón. No se preocupe, no lo voy a hacer. Los chinos nos esperan. Pero es la unción de Dios. Por eso es necesario buscar y esforzarnos en la gracia de Dios. Yo voy a terminar, nomás las personas que van a compartir la Santa Cena, se me hizo súper tarde. Pero es necesario entender que tenemos que buscar de Dios, orar de Dios, creerle a Dios para poder recibir. El pararnos debajo de la Biblia nos trae protección. Esto no me protege. El orar por los alimentos no me da una relación con Dios.
demuestra mi agradecimiento a Él. A veces queremos, Señor, sana, voy a orar, Señor, sana, Señor, esta persona, amén. ¿Por qué? Porque queremos todo rápido. Timoteo necesitaba ser recordado de la realidad en donde él estaba parado. Si no estamos caminando bajo sus reglas, estamos caminando bajo las nuestras. Y como lo dije hace rato, si no me enfoco en el reino de Dios, entonces estoy enfocándome en el mío. Es una o la otra. ¿Qué pesa más? ¿A quién quiero agradar? ¿O a quién quiero impresionar? Decisión y compromiso. En esas tres áreas, militando como soldado, compitiendo como un atleta y caminando el proceso como un sembrador. Son tres ejemplos que Pablo le dio a Timoteo, aquel joven que se sentía incapaz de poder cumplir con todo lo que se le había encomendado. Timoteo necesitaba escuchar esas palabras de Pablo. Aquí es fácil ser luz. Aquí en este edificio. ¿Por qué? Porque estamos reflejando la luz de Cristo. Pero reflejar la luz de Cristo allá afuera, en medio de los maldicientes, en medio de los idólatras, en medio de aquellos que nos critican, que se burlan, que te cuestionan, que se creen superiores y más poderosos que tú. Ahí es donde dices, esfuérzate en la gracia de Cristo, porque cuando tú das un paso atrás, no es para alejarte, es para dejar que Él tome control de tu situación. ¿Habrá algo imposible para Dios? El atleta que deja de competir por las reglas no va a recibir trofeo. Un soldado que no quiera salir al campo de batalla por temor a que le vayan a disparar, no va a ganar batallas. Y déjame decirte algo, algunas batallas a veces se pierden. Pero la guerra es nuestra, la victoria en la guerra es nuestra. Así es. No tienes que vivir de acuerdo a ese entrenamiento que has recibido. Luego que si puede pasar Adrián, por favor. En esta mañana, Timoteo necesita también escuchar eso aquí. Hay entre nosotros muchos que somos como Timoteo, que en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido temerosos y débiles. Tenemos la disposición, queremos agradar, no queremos fallarle a Dios. Sabemos que no seremos avergonzados porque Él está peleando por nosotros. Pero esas fuerzas menguan. A veces ese premio, esa línea de meta se ve más lejana. Corres y corres y corres y sientes como si no avanzaras. Y peleas y te sacrificas y pasas noches en vela,
clamando y orando con todo tu corazón a Dios. Pero esa respuesta no llega. Queremos ver fruto de tanto trabajo y esfuerzo. Y pareciese que nunca lo vamos a ver. Pareciese como que si Dios no nos oye. Pero déjame decirte algo en esta mañana. Hay muchos en este lugar que necesitaban escuchar esta palabra. Como Timoteo necesitaba escuchar la palabra de Pablo, hay muchos que necesitamos escuchar esta palabra en esta mañana. No cabe duda que estamos bajo ataque, como decía Adriana hace rato en la oración. Se ha levantado un demonio espantoso de cáncer que ha venido a destruir. Se ha levantado un espíritu de división entre muchas de las familias. Y puedo seguir mencionando los enemigos de tu vida y de la mía. Pero Dios los conoce. Y lo que tenemos que hacer es utilizar las armas que Él nos ha dado. No desmayar. Unirnos unos con otros. Porque unidos tenemos la victoria. Pablo no le estaba enseñando nada nuevo a Timoteo, nada que no conociera. Simplemente le estaba recordando lo que se le había olvidado. Yo en esta mañana no te estoy enseñando nada nuevo. Simplemente tengo como mensaje el recordarte que el brazo poderoso de Jehová de los ejércitos no se ha acortado en tu vida, y el mismo que libertó a Israel te va a libertar a ti. Solamente cree. En Deuteronomio 31:6 dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Toma este versículo, Deuteronomio 31:6, ponlo aquí. Esa es nuestra realidad como hijos de Dios. Pero es momento que nos levantemos y respondamos ese ataque que se ha venido sobre nosotros, que ha venido a querer robar la vida de nuestros hijos. Dejemos de enfocarnos en las cosas materiales que no, de ninguna forma nos van a ayudar en lo que necesitamos. Voy a pedir que si se puede poner de pie. Vamos a pasar en esta tarde ya, las personas que van a compartir la Santa Cena. Vamos a preparar nuestro corazón. Yo no sé por qué situaciones